era, era la evidencia del nuevo nacimiento, la cuarta lección, esa cuarta lección que damos. Entonces, habiendo quedado, habiendo avanzado, yo voy a avanzar, sin embargo, con un corto repaso, porque pues ya hace 2 semanas que vimos esto. Entonces decíamos que la palabra que nos habla de que nosotros ahora somos, ¿por qué nosotros somos nuevas criaturas? ¿Por qué hablamos de nuevo nacimiento? Le preguntaba Nicodemo al Señor, ¿acaso puede el hombre, puede el hombre, eh, como quien dice así, ¿no? Meterse otra vez en el vientre de la madre y nacer de nuevo? Pues no, no puede, no puede. Pero nosotros sabemos que en el Señor, en el Señor, el hombre puede tener, necesita, no es que puede, necesita tener una nueva vida. ¿Y qué dice la palabra con respecto a esta nueva vida? Dice la palabra del Señor que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de nuevo, y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendró? El Padre. Ama también a Cristo, porque Cristo fue engendrado por voluntad del Padre. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, la evidencia de que nosotros amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos. Juan 8:31. Le dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él: si ustedes guardan mis mandamientos, serán verdaderamente mis discípulos, o serán mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Entonces, Dios nos amó. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué no son difíciles de cumplir? Porque si los cumplimos desde el Espíritu, con la convicción y el amor con el que Dios nos amó, entonces se convierte para nosotros en un disfrute. Creímos en el corazón, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Entonces, en ese momento, el aliento de vida, el Espíritu de Dios, viene a nosotros, porque estábamos antes de eso como muñecos de barro, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Éramos solamente muñecos de barro, muertos espiritualmente. Pero allí, cuando el Espíritu Santo, cuando confesamos a Cristo, cuando creemos en el corazón y lo confesamos con nuestra boca de manera genuina, entonces tenemos una nueva vida que es eterna. Y hay personas que utilizan el nombre del Dios como el eterno. En efecto, Dios es el eterno, pero no solamente el Dios creador. El Dios trino es eterno. Entonces nosotros entramos en la eternidad con Dios en el momento que creemos en el corazón y confesamos a Cristo. Y nuestro destino cambia. Por eso Él nos da una nueva vida, porque ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Ya no estamos en sufrimiento, en padecimiento, en dolor, en idolatría, sino que ahora tenemos la oración, porque como templo de Dios tenemos el privilegio de orar y recibir respuestas a la oración. Por eso es que el Evangelio y el evangelismo, que es la acción del Evangelio, no es otra cosa que las respuestas de Dios. Y la primera respuesta de Dios en nosotros es Cristo, porque solamente a través de Cristo es que nosotros somos hechos hijos de Dios. Y hablaba con la hermana Silvia, y la hermana Silvia hace como 2 semanas, sí que hablaba con la hermana Silvia, el día de cumpleaños de la hermana Silvia, y la hermana Silvia me decía: no, pues aquí estoy disfrutando que todo lo tengo nuevo, que soy nueva en todo, hermanos. Y lo dice la palabra.
que recibimos una nueva vida, que tenemos ahora un nuevo corazón, que no es un corazón de piedra, sino un corazón de carne donde el Señor escribe su palabra. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho, que es de Jesús Adrián Romero, por cierto, y se llama Mi Jardín, creo que se llama. Y dice que ahora el huerto del Edén es nuestro corazón. Entonces, ese corazón es nuevo porque ahora ese es el lugar donde nosotros nos encontramos con el Señor. Pero si yo me voy a encontrar con el amado y lo invito a mi casa, él viene a mi casa, wow, mi casa va a estar toda tazas de café por aquí, la alfombra toda doblada y si entra al baño todo desordenado. Por eso es que tenemos una vida nueva, porque todo eso que sobra, todo eso que es desorden, caos, desastre, el Señor, que ahora es nuestro Padre, ahora Dios es nuestro Padre, comienza a ordenar todo, porque Dios es el único que es creador. ¿Cuál Dios? El Dios Trino. El Dios Padre que creó los cielos y la tierra, el Dios Hijo que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y el Dios Espíritu Santo que nos conecta con el Creador y nos hace señores de toda la creación. Por eso el Dios Trino es creador, pero Satanás no es creador. Satanás es el usurpador, el ladrón que vino a hurtar. ¿Y cuál es la diferencia entre hurtar y robar? Que el que hurta no lo hace con violencia, sino ganándose la confianza de la persona, así lo engaña. Así son los estafadores, así obran los estafadores. Pero precisamente el Señor nos sacó de allí, de las manos del estafador. Yo lo llamo el secuestrador. El Señor lo reprenda, porque Él nos secuestró a nosotros. Y entonces, teniendo nosotros la imagen de Dios, nos quitó la imagen de Dios, nos quitó el pacto y el hombre quedó sin Dios y sin esperanza. Pero ahora tenemos un nuevo Padre y ese nuevo Padre nos cuida, nos guarda y nos dio una vida y vida con propósito, nos dio una familia. Nos dio una familia, por eso es que nosotros somos familia del pacto. Y por eso le decía esta mañana en la oración, hermanos, estos 40 días de oración también son por mí, porque yo soy la pastora de la iglesia. El Señor me ha dado ese privilegio, pero yo soy un ser humano como ustedes. Y miren, si hay dos personas, para que dos personas se pongan de acuerdo y sean totalmente felices, es casi imposible. Sino, ¿por qué hay tantas separaciones y tantos divorcios? Porque Satanás se mete en medio. ¿Y cómo se mete Satanás en la iglesia en medio de los hermanos y del pastor o en medio de los hermanos? A través de lo que cada uno de nosotros tiene grabado. Y por eso yo le digo, la única forma de levantar la iglesia que Dios desea es a través de la oración. Pero la oración que comienza con nuestro aposento alto, para que pueda yo aprender, aprender a depender en todo de Dios. Y les decía, yo no estoy en la iglesia para complacerlos a ustedes. Yo estoy en la iglesia para ayudarlos a ustedes a vivir la vida de fe. Para eso estoy yo. Por eso yo agradezco sus oraciones. Pero es que cuando todos estamos en oración, ¡boom!, le cerramos el camino a Satanás. Pero mira la hermana Silvia, que no sé qué, pero no, bájale, ¡pum!, dele por el coco. Le dan por el coco al diablo. Y mira, porque la hermana, ¡pum!, y mira, ¡pum!, rápido lo bajamos. ¡Pácata! Le damos por la cabeza como el Señor Jesucristo le aplastó la cabeza a Satanás. No dejemos que los eventos se levanten conforme a mi criterio, conforme a mi manera, conforme a mí, sino al yo que Dios creó. Porque a mí me duele mi hijo, mi perro, mi gato, mi hermana, mi mamá, mi papá.
pero ahora tenemos una nueva familia, recibimos nuevos hermanos, tenemos entonces un nuevo entendimiento espiritual y por eso nuestra vida moral también cambia. Pero no es porque la moralidad nos salva, sino porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos y por eso tenemos la cultura del reino de los cielos, no la cultura del mundo. Por eso es que hablamos de una nueva inclinación moral, pero no tiene nada que ver con salvación, sino tiene que ver que ahora tenemos un cántico nuevo, una manera, una perspectiva diferente de ver la vida. Y vimos cada una de las porciones de las palabras que acompañaban esta vida nueva, este corazón nuevo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Por qué lo quita de en medio de la carne? Bueno, porque el hombre es un ser espiritual, tiene un alma y vive en un cuerpo. Pero en el corazón es donde se asientan las emociones. Del corazón proceden las intenciones del hombre. Los pensamientos provienen de allí. Entonces, dependiendo de cómo esté ese corazón, es como nosotros vamos a reaccionar. Pero ahora tenemos un nuevo Padre. Por eso nosotros no estamos en temor, porque fuimos adoptados como hijos de Dios en Cristo Jesús. Por eso tenemos la certeza de llamar a Dios Padre, Padre. Y si Dios es nuestro Padre, pues cada uno de los que tenemos esta fe en Cristo, que nos lleva a que Dios sea nuestro Padre, a ser adoptados en Él, entonces tenemos los hermanos en la fe. Miren, los hermanos en la fe pasan a ser para nosotros mucho más importantes y, discúlpenme la expresión, valiosos, confiables que los hermanos en la carne. ¿Por qué? Porque los hermanos en la carne, nuestros hermanos en la carne, no entienden las cosas de Dios y se constituyen en piedras de tropiezo muchas veces para la obra del Señor. Muchísimas veces. Y también como el corazón se inclina a lo emocional, entonces las heridas de la familia, las heridas del padre, de las heridas de la madre, desde la niñez, las heridas por los hermanos, por las relaciones interpersonales, eh, problemáticas erradas en la familia, nos crean mucho dolor. Entonces no nos acordamos de que nuestro hermano siempre ha sido así. Y hoy nos vuelve a echar una broma y nos vuelve a doler como si fuera el primer día. Pero es que está separado de Dios. ¿Qué podemos esperar? Entonces, si nosotros estamos en Cristo, que en efecto estamos como nosotros estamos en Cristo, nosotros somos nuevas criaturas y todos los días estamos siendo recreados en el Señor. Cada día el Señor nos está enseñando algo nuevo, un entendimiento espiritual mayor, porque nosotros somos seres espirituales y el Espíritu Santo nos habita. Dice aquí, a quien el Padre enviará en mi nombre ya vino. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el que nos enseña todas las cosas, nos conecta, siempre nos recuerda la palabra. Dice, les recordará todo lo que yo les he dicho y lo que el Señor dijo está registrado en los 4 evangelios. Es el Espíritu Santo el que aviva la palabra en nosotros, pero no solamente que aviva la palabra, sino que el Espíritu Santo nos guía al Padre y nos guía al Hijo. Nos guía siempre, porque Dios da la palabra. Cristo cumplió la palabra. Cristo es el Salvador. Sigue obrando salvación y el Espíritu Santo sigue llenándonos a nosotros para estar conectados, disfrutando del trono celestial, que es el hábitat al que nosotros pertenecemos. Entonces, ¿por qué yo no practico el pecado? Porque el que practica el pecado es el diablo. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, yo aferrado a esta verdad de que no practico el pecado de manera voluntaria, de que no me dejo llevar por mis emociones, por mi carácter, por mi yo, por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que yo siento, por lo que yo, no,
yo no me dejo. Y si hay algo que está estorbando, porque siempre viene el ataque de Satanás y el estorbo de Satanás. ¿Por qué? Porque conoce nuestras debilidades, conoce por dónde atacarnos. Entonces, cuando yo no practico el pecado y lo que practico es la lectura de la palabra, la oración y el arrepentimiento, y me niego, yo me niego a abandonarme a este sentimiento, a esta emoción, a esta molestia. Entonces el maligno no nos toca. ¿Por qué no nos toca? Porque estamos en sintonía con Dios. Porque nosotros, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces, nosotros, los discípulos, los obreros se maravillaban de que los demonios se les sujetan. Hermanos, los demonios también nos están influenciando a nosotros y nosotros nos rendimos delante de ellos, a la molestia, a la incomodidad, a la tristeza, a la desesperación, a todo eso que trae Satanás. No solamente dentro de la iglesia, estoy hablando también dentro de nuestra cotidianidad y del día a día caemos en incredulidad. Yo no puedo, esto no se va a dar. Y bien es cierto, si no es de Dios no se va a dar, no se va a dar. Entonces el Señor, lo que el Señor quita es porque no es del Señor. Pero si algo yo estoy anhelando y estoy orando por él hasta que con ese motivo, hasta que yo no tenga la respuesta, yo espero en fe, no en incredulidad. Entonces, hay una evidencia, hay algo que es palpable, de que yo tengo un nuevo nacimiento, sí, porque comienzo a amar a los hermanos espirituales. Entonces, si yo amo a los hermanos, ¿por qué los amo? Por lo que dice la palabra. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Yo creo que Jesús es el Cristo. Ah, entonces eres nacida de Dios. Sí, soy nacida de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sí, amo a Cristo y también amo a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Entonces, si yo obedezco lo que dice la palabra en primera de Juan 5:1, con alegría, la tristeza no tiene entrada, la amargura no tiene entrada, la desolación no tiene entrada. Es que yo estoy solo, como la una de la noche, solito, que no tengo a nadie. No, hermanos, eso es físicamente, pero a veces nos toca momentos de estar solos y es el mejor momento. Entonces, ¿cómo podemos amar nosotros a Dios, a quien no hemos visto? No lo hemos visto. Creemos en Él. ¿Cómo amamos a Dios? Cuando amamos a los hermanos, porque Dios nos da el mandato de que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos dice en la palabra? Que obedecer con contentamiento, con alegría, es una evidencia. Aquí está, ¿ese carro es suyo? Sí. ¿Cómo yo sé que ese carro es suyo? Bueno, porque aquí tengo el documento, pues, este es mi carro, aquí está. Esa es la evidencia de que ese es mi carro, ese es mi vehículo. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que obedecemos la palabra de Dios, de que amamos a los hermanos, de que lo hacemos con contentamiento? Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y qué nos manda el Señor como mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Lo habíamos leído. ¿Por qué me pesa amar al hermano? ¿Por qué me pesa amar a mi mamá y a mi papá que no tienen la, no tienen la fe que yo tengo en Cristo? Bueno, porque esos fueron los padres que Dios me dio para que me engendraran. Entonces, si Dios me dio
esos padres para que me engendraran, ¿creen ustedes que Dios se puede haber equivocado con los más jóvenes o no importa? Yo también tengo a mi mamá. No, Dios no se equivoca. Entonces, nosotros siempre debemos estar agradecidos. Eso no significa que aceptemos. Lo que está mal, lo haga quien lo haga. Pero eso no nos da derecho a nosotros a pasar por encima de ellos para insultarlos, para vejarlos, para reclamarles, sino llevemos todo en oración. Porque nosotros si de algo estamos seguros es que nosotros somos salvos. Y si nosotros somos salvos, entonces nuestra vida por completo, nuestro destino cambió. Dice la palabra en Juan 1, 12 y 13. Miren lo que dice. Viene diciendo que el verbo se encarnó. El verbo que habla Juan 1 de Juan 1:1. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios se encarnó, se hizo hombre y vino a la tierra con un propósito, a lo suyo vino con un propósito, salvar la humanidad. Pero nació en un lugar determinado por Dios que fue Israel. ¿Quién era su pueblo? El pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no le recibió como Mesías, como Salvador, no le recibió. Ok, más a todos los que le recibieron. Eso habla de nosotros, hermanos. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora soy una hija de Dios. Y el ser hijo de Dios está por encima de ser hijo de Carmen, de Antonio, de Luis, de Juana. Está por encima, porque dice los cuales. ¿Quiénes son los cuales? Los hijos de Dios. No fueron engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Entonces, el Dios creador, el que me creó a mí, también creó a mi mamá y a mi papá. Y está por encima de ellos, porque la vida que ellos me dieron fue una vida carnal, pero Dios es el que me da la vida espiritual, que es lo que Dios diseñó para la humanidad desde un principio, para mí, que yo esté con Él. Entonces, ahora Él está conmigo y nosotros tenemos evidencias, tanto interiormente como exteriormente. Esas evidencias tienen que ser primero para nosotros. Yo tengo que estar segura de esas evidencias. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme al plan que Dios tiene para mí, Él me va a oír. ¿Por qué? Porque Dios oye lo que está conforme a su plan, no conforme a mis deseos, no conforme a mi plan, porque siempre les repito esto, y es una verdad absoluta. A los efectos de Dios, Lian, te golpeaste. A los efectos de Dios, Él nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida a Dios a través de Cristo. Y la vida que tenemos ahora le pertenece a Él. Entonces ya esto no se trata de nosotros, porque los muertos no hablan, los muertos no se quejan, los muertos no chillan, los muertos no chismean, los muertos ni comen. Nosotros sí comemos porque no estamos muertos, estamos vivos. Pero el Señor no va a oír en lo que nosotros le pidamos, que tiene que ver con el establecimiento del reino, que tiene que ver con nuestra vida dentro del reino, que tiene que ver con nuestro disfrute dentro del reino. Entonces, por eso es que también estamos haciendo los 40 días, porque nosotros no conocemos a Dios. Y como no conocemos a Dios, nosotros erramos en la manera de comunicarnos con Dios. Entonces, dice primera de Juan 5:18, lo habíamos leído, que el maligno no toca a quienes no practican el pecado. Quiere decir a quienes no se abrazan a Satanás, sino que le dan la espalda por completo a él. Y cuando tenemos victoria, cuando por la fe creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos en la palabra de Dios y vivimos nuestra vida dentro del reino de Dios con las prácticas espirituales que no tienen nada que ver con lo carnal. Por eso la palabra
Cuando yo oro con la palabra, en la palabra no encontramos nada carnal. Entonces nuestra oración, si voy a unir la palabra con la oración, aquí se acoplan. Pero si yo voy y tengo la palabra y la oración viene así a pedir lo carnal, choca y no recibo. ¿Por qué no recibo? Porque oro mal para mi voluntad, para mi carne, para mis planes. Es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto. Y por eso ahí choca y no hay respuesta. Pero cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, es esto. Amén. Así se ha hecho, dice Dios. Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Yo le decía a mis hijos cuando eran niños que me venían con un cuento de la maestra. Yo les decía siempre a ellos esto. Hijo, a ese cuento le falta un pedazo. Porque la maestra, piqui, piqui, piquillo. Tú eres una persona que estudió para maestro, que te recibe a ti, te pasa contigo más tiempo que el que yo paso contigo. Para tratarte mal, no tiene sentido. Porque si no, entonces esa maestra estudió eso para ser una amargada, para ser una mala, una demonia. Siempre utilizaba esa palabra, una demonia. Entonces la maestra es una demonia, pues. No, entonces, cuando nosotros estamos en el Señor, nacimos en el Señor, como dice Primera Juan 5:4, sí, que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué vence al mundo? Porque el mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y el que venció a Satanás, ese poder que venció a Satanás, es el mismo poder que Cristo nos delegó a nosotros. Entonces, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En el nombre poderoso de Jesucristo que le aplastó la cabeza a Satanás y ya Satanás fue juzgado. La muerte no pudo retener a Cristo. Entonces, la evidencia es que yo puedo tener una vida centrada en Cristo, donde Cristo es suficiente, donde Cristo es completo y donde Cristo es absoluto para mí, porque creo que en la cruz Él pensó en mí. Él pensó en los que estaban en ese momento y en las futuras generaciones que estábamos incluidos nosotros, no, estamos incluidos nosotros y todavía en las que vendrán. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Y eso fue la manera como Dios determinó y el verbo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y vino, pero era muy duro. Y sin embargo, Él pensó en nosotros y por la crucifixión y la muerte de Cristo, ahora yo vivo. Y porque Él vive, yo también vivo. Entonces, lo que yo vivo en la carne, en esta vida, el tiempo que yo esté aquí en la tierra, tengo que saber para qué vivo. Para sufrir, para seguir amargado, para seguir peleando, para seguir juzgando, para seguir triste. ¿Para qué? Tengo una nueva vida. Y entonces ahora vivo en la fe de que Cristo me libró de todo eso. De todo eso que no es semejante a Dios, me libró. ¿Por qué? Por amor Él se entregó. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Nueva vida. Tenemos una nueva vida, tenemos que vivirla diferente, un estilo de vida diferente. ¿Cuál es el estilo de vida? Ay, no, de los pitucos. No, la vida de los pitucos, eso es bueno, pues. ¿Son más vida esos pitucos? Ah, ok. ¿Cuál es el estilo de vida de los pitucos? Ah, ustedes saben cuál es la vida en Perú, la vida de los pitucos, que viven en lugares privilegiados, las casas, los carros que tienen, el dinero que tienen. Ah, ok. Entonces, ahora que nosotros tenemos esta vida,
en Cristo, que somos libres, que fuimos libres del pecado, de la maldición, de la muerte, del respaldo del infierno, fuimos libres. Vamos a nosotros otra vez a construir lo que el Señor deshizo a través de su muerte y a costo de sangre, a precio de sangre. No. Pero esta clase de vida no cambia de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es el soplo de vida que hizo al hombre un ser viviente, es el que hace en nosotros, el que produce en nosotros ese cambio gradual. Lo va produciendo gradualmente. Y dejen de decir, es que estoy en el proceso. Es que yo te digo, pero todo el tiempo me andas ahí, parece piqui, piqui, oye, mujer, ¿hasta cuándo? Bueno, tú sabes que yo estoy en el proceso. Eso no, eso es una justificación. Hoy me decía un hermano, hoy me decía un hermano, mi esposa y yo estamos juntos haciendo la lista de lo que no es semejante a nosotros. De Génesis 1:26, eso que usted nos dijo, la estamos haciendo juntos. ¿Sabe por qué? Porque a mí no hay nadie que me conozca más que ella. Ah, ok. Usted es muy inteligente porque a usted no hay nadie, ni usted mismo se conoce como ella lo conoce. Entonces, por eso nuestros hijos nos ayudan mucho a hacer esa lista. Nuestros esposos, nuestras esposas nos ayudan mucho a hacer esa lista. Nuestros hermanos. Pero no es que vamos a escoger al hermano que, hermano, mira, tú que toda la vida has peleado conmigo, que cuando me ves parece como gallina que mira sal, dime todos los errores que tú crees que yo tengo. O sea, no es así, ¿no? No es así. Son esas personas que están con nosotros y nos aman y por amor nos dicen. Es que mira, a veces hay cosas que yo te digo una cosita así y te estoy hablando, tú no me estás prestando atención. Y te digo, y yo sé que no me estás prestando atención. Entonces, cuando la próxima vez te vuelvo a hablar de eso, tú dices, ¿y cuándo me dijiste todo eso? Claro, como tú tomas decisiones arbitrariamente. Claro, como tú eres el hombre, haces lo que te da la gana. Pero que lo haga yo, ay, el ciar de Troya. Pero te lo dije el martes. El martes, sí, mira que lo anoté, mira. Noté aquí, mira. Le dije a Anita que tal está el martes a 5 de la tarde cuando estábamos en la cocina. Ah, me dijiste. ¿Y qué estábamos haciendo en la cocina? Mira, que lo anoté. Cuando estabas haciendo los hongos esos, los honguitos que estabas haciendo ahí con al ajillo. Ay, ¿verdad que el martes comimos el hongo al ajillo, no? Tú no prestas atención. Oye, sí, perdóname, mi amor. Entonces, allí es por qué, porque nosotros no respetamos a la persona que nos está hablando. Y lo que yo estoy haciendo me llega al teléfono es más importante. Claro, hay momentos que uno tiene que, ya va, mi amorcito, te quiero prestar atención a lo que me estás diciendo. Dame un segundito que termine de mandarle este mensaje a la hermana Silvia. Me pasa mucho con Mariana. Te estoy hablando. Mi amor, mira, le voy a escribir a la hermana Silvia. Dame un momentico y yo te presto atención. Porque yo sufro de eso toda la vida. Me están hablando y entonces, ya va. Entonces lo reconozco. Tengo una falta de atención cuando la gente me está hablando. Sí, y entonces eso trae problemas en las relaciones interpersonales. Bueno, lo voy a anotar. Y le estoy hablando de algo sencillito, no estoy hablando de algo feo, que uno siempre saca las cosas feas, pero no, no, no. Entonces, él me decía eso y yo, la oración en agradecimiento al Dios creador por la manera como nos creó, por habernos restaurado a la condición de hijo y habernos dado las bendiciones que nos dio. Y tomar la palabra donde habla cada una de esas bendiciones va produciendo este cambio gradual, aferrándonos al Espíritu Santo y pedir al nombre de Cristo y pedimos al Espíritu Santo que nos llene. Señor, lléname para que toda mi basura, todo lo que es oscuridad, salga. Entonces,
Sí, porque sí, hermanos, escríbanlo, que se produce un cambio en el que ha nacido de nuevo. Y miren qué fuerte esto. Si no hay ningún cambio, es necesario confirmar la salvación, porque podemos estar llenos de información, pero la salvación no ha ocurrido en nosotros. Entonces, eh, hay algo que hay en el ser humano que no tiene a Cristo, que es la ceguera espiritual. Lo ciega Satanás para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero nosotros con las personas que no tienen salvación, tenemos que ir muy despacio, con mucho cuidado. Los que no aceptan, ¿no? Los que no han aceptado, tenemos que ir con cuidado. Pero nosotros mismos tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Estoy seguro yo de que Cristo es quien ocupa el primer lugar en mi vida? ¿De que no es de los dientes para afuera y que no soy un cristiano con una cáscara de cristiandad, pero por dentro el núcleo no tiene nada de Cristo? Entonces, cuando nosotros hablamos con las personas, es que le decimos esto. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, porque lo dice la palabra en Romanos 10, del 9 a 10, que Jesús es el Señor, si crees eso, entonces allí, desde ese momento, vendrán las evidencias del nuevo nacimiento, que tiene un tiempo, que ocupa un tiempo y que tiene un costo. Sí, sí, pero nunca va a ser mayor que el costo que pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Nunca. Entonces, vamos a leer Lucas capítulo 14 del 25 al 30. Lo busco, Lucas, y búsquenlo ustedes también. Y esta noche se quedan con esa palabra. Lucas el capítulo 14, pero nos vamos a ir al del 25 al 30. Me avisan cuando lo tengan. María Gabriela lo tiene. Listo. Janet, ok. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y no se está refiriendo para nada en lo físico. Ah, todos ustedes quieren venir detrás de mí. Entonces Jesús iba caminando con mucha gente y le dijo esto. Si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, está en esta vida de fe, ya vinimos a él, y está en primer lugar su papá, su mamá, su esposa, su esposo, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, no puede ser mi seguidor. No puede seguirme a mí porque tiene en primer lugar a otra persona antes que al llamado de Dios. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Y nosotros no estamos en una época donde nuestra vida corre peligro en los países donde nosotros estamos por la causa del Evangelio.
Pero los discípulos que lo siguieron a él, el Señor Jesucristo sabía lo que venía. Sabía, porque no mataron también a los profetas del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo sabía lo que venía. Entonces, si usted va a tener temor por su vida, le decía él a ellos, pero pues no me siga, porque usted por seguirme a mí lo pueden matar. Ahora nosotros, entregar nuestra propia vida es no negarle nada a Dios, no negarle nuestro tiempo, no negarle, no, pero es que esta es mi hora de ver la novela. Juanita la del barrio. Yo me acuerdo que había una novela que se llama Juanita la del barrio. No, hasta ahora la veo Juanita la del barrio. Pero mira, que no podemos ir para, no sé, no, esta es mi hora para que vayamos a visitar a la hermana Antonia, que me llamó y digo, yo no quiero ir sola, acompáñame, hermana. No, es que esta es mi hora de ver la Juanita la del barrio. Tú sabes que a mi hija sí le encanta esa novelita. Porque, ay, ya no hago más nada con ella, sino ver la novela. O este aparatito que me sirve tanto para conectarme con ustedes, pero es tan usado por el diablo para robarnos el tiempo. Entonces, cuando dice, si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, ¿y cuál es esa cruz? La palabra de la cruz es la que nos salva. ¿Y cuál es la palabra? La Biblia. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor, porque no hay que poner primero otras cosas u otras personas antes que al Señor, antes que el llamado. Cuando alguien va a construir una torre, ¿saben de qué torre está hablando? De la torre de luz, de la plataforma, de ser un atalaya. ¿Usted quiere ser un atalaya? ¿Usted quiere ser un seguidor mío? ¿Usted quiere ser un discípulo mío? Pues vea bien lo que va a hacer, oye. Vea bien. ¿Por qué? Porque si usted me sigue y después se devuelve, va a ser avergonzado. Y recuerden que la gente, a veces nos encontramos con personas que dicen, le hablamos de una palabra, ay, sí, yo sé, yo me sé Juan 14:6, yo me lo sabía de memoria. Sí, eso. No, porque yo antes iba a la iglesia, yo soy caído, dice. Y muchas veces la persona deja ir a la iglesia, uno, dos, porque no sé qué, porque está trabajando, porque esto, porque aquello, porque se siente mal, porque hoy no le da la gana, porque hoy el diablo le dice que no vaya. Ay, sí, nunca decimos esto. Ay, que yo no voy para la iglesia porque el diablo me dijo que no me congregara. Es que me miró feo la pastora. Entonces, tú sabes, yo estoy orando para ver si ese es el lugar donde yo me tengo que congregar. Y el diablo le está diciendo, vaya, no, vaya, vas a escuchar la palabra de Dios. Y dejan de ir. Llega un momento que ya no van. Ya se le pasó la molestia con la pastora, ya se recordó todo lo que antes había recibido en la iglesia, cómo lo atendían los hermanos, cómo le dábamos nosotros el tiempo, cómo los pastores le damos el tiempo. Y yo, ay, verdad, que el pastor me daba el tiempo a mí, venía a mi casa, sí, es verdad. Cónchale, pero ¿cómo vuelvo ahora? Porque quedé avergonzado. No fue capaz de terminarlo. El edificio, la torre, que el Señor lo llamó a levantar en Cristo Jesús, que es la luz que vive en nosotros y no hay forma ni manera de que esa luz se salga de nosotros. Amén. Entonces, esta es la nueva vida en el Señor. Y es una vida divina. Entonces, ay, esto está divino. No sé si ustedes utilizan en sus países esas expresiones, pero nosotros sí, algo que está muy sabroso. Esto está riquísimo, esto está divino. Así como es una causa ya en Perú. Eso está divino. O ese ceviche que me dio la hermana Janet. Eso estaba, ya no puedo comer picante, Janet. Ay, esto está divino. Claro, servir al Señor es divino porque es obra del Dios Trino. Y esto es para disfrutarlo, hermanos. Pero no podemos disfrutarlo si primero tenemos a mamá, a papá, al esposo, a los hijos y a mí misma primero antes que el Señor. No puedo.
No podemos. No podemos servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces, esta es la nueva vida, el frente, el norte, el Dios Trino. Y ese Dios, que es el Dios Todopoderoso, obra en nosotros para que lo imposible se haga posible. Era imposible nosotros recibir salvación. Y ahora en Cristo es posible. Entonces con Cristo todo, absolutamente todo, tiene solución. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por la palabra que nos has dado hoy, por esta vida que nos has dado. Todo es nuevo ahora en nosotros. Por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, todo es nuevo en nosotros. Y en esta vida nueva que tenemos, Señor Jesucristo, nosotros nos rendimos para que tu obra de la cruz traiga las evidencias sobre nosotros, que ahora estamos en una vida nueva, libres de la muerte, de la maldición, del pecado y del trasfondo del infierno, para vivir en tu reino, para vivir como hijos tuyos en esa identidad segura. Por eso hoy oramos tomando esta palabra, Señor, que nos ha permitido tener en esta noche. Esta palabra que nos confronta, pero que también nos da gozo, al saber que en ti todo es hecho nuevo. Y tú que nos miraste con amor eterno, nos has dado la bendición de Manuel. Ustedes están con nosotros y ese es nuestro respaldo seguro, el trono celestial. Tu gracia, la identidad que nos has dado y el llamado que nos has dado para que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo y entonces así venga el fin. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.